asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalistas interesados en lo que pasa en El Salvador y su historia, precisamente. Mi nombre es Carlos Rodríguez, me encuentro acá en Oslo, Noruega. Aquí ya son las 9 de la noche con 2 minutos. Nosotros ahora vamos a recordar el aniversario de la caída en combate del comandante Dimas Rodríguez. Y para eso hemos invitado al compañero Gerson Martínez, que le vamos a pedir que nos salude a la audiencia en estos momentos. Bienvenido, Gerson, gracias por tu tiempo. Gracias, Carlos, gracias a todos ustedes, eh, a esa ventana al mundo y por supuesto un gran abrazo a todos los hermanos y hermanas que, que van a participar con nosotros. Un gran abrazo fraterno. Muchas gracias, Gerson, gracias por el tiempo. Sabemos que siempre estás ocupado, pero también el tema lo amerita. Pues hemos elegido el tema de conmemorar, recordar precisamente a uno de nuestros líderes de la Revolución Salvadoreña, el comandante Dimas Rodríguez. Y quién más que no, el compañero Gerson Martínez, que lo conoció también bastante, estuvo bastante de cerca con él, lo conoció también desde el principio, vea, incluso hasta el final, vea, de su caída, ¿no? Así es que le vamos a pedir al compañero Gerson que nos dé, digamos, un bosquejo de la vida del comandante Dimas Rodríguez, ¿no? La persona como tal. Bueno, eh, siempre, siempre es un gran honor eh, y nos llena de honra poder recordar la memoria de nuestros compañeros y compañeras caídas, y también la memoria viviente de nuestros combatientes que ofrendaron toda su vida y que se mantienen leales. Eso también es importante recordarlo en un día como este. Eh, Quiero decirles que en realidad eh, a mí me hubiera gustado un día quizás para la próxima que pudiera también estar algún compañero o compañera de las unidades eh, que anduvieron con Dimas. Dimas fue el gran constructor de fuerzas, ¿verdad? Eh, Toda la estrategia de construcción de fuerzas desde prácticamente del 82 en delante, eso lo conduce el compañero Dimas. Eh, Antes hubo toda una estrategia de construcción de fuerzas, ¿verdad? Y en ese contexto, estoy hablando de los 70, es que yo lo conozco. Eh, Me recuerdo que fue el compañero eh, Felipe Peña que me dijo que íbamos a hacer una tarea con un compañero. Parece que el compañero Gerson tiene en estos momentos algún problema de internet de conexión.
La imagen se ha quedado congelada, no vamos a esperar que él regrese. Bueno, él decía que tal vez en la otra ocasión vamos a traer compañeros que hayan ido acompañando al compañero Dimas Rodríguez. Si alguno de los que están presentes acá, como hay compañeros del Frente Intercontinental, vea, Daniel, Rafael, Marvin también, sí, antes de que vuelva Gerson, podían ustedes contar algo también por ahí. Porque yo por lo menos al comandante Dimas Rodríguez sí lo conocí, pero cuando se lanzó la ofensiva del 10 de enero de 1981, cuando se concentró, digamos, la comandancia general de la CFPL en Tenancingo, allá en Perico, le llamamos, que era para dirigir la ofensiva de enero de 1981 y entre todos ellos estaba Dimas Rodríguez, ¿verdad? Entonces, ahí pude yo por lo menos apreciar su calidad de dirección, su calidad humana y su capacidad, digamos, de análisis también, ¿no?, que tenía él en cuanto a la lucha político y militar, porque hay que recordar que no solamente era militar, pero en ese contexto de su capacidad de conducción político-militar, ¿no? Así es que tuve la experiencia, hubo como digamos, el honor de haber compartido, digamos, en el momento de esa ofensiva del 10 de enero de 1981 con el comandante Dimas Rodríguez y otros compañeros como son Salvador Chamba, Salvador Guerra, que actualmente está preso político, ¿no? De la dictadura de Bukele, ¿no? La comandante Ana María, que ya murió también, pues, vea. Y así algunos otros comandantes que estaban como Leonel González, Milton Méndez, que estaban concentrados en ese momento. Pues yo personalmente no conocía al compañero. He leído un poco sobre él, sobre la trayectoria de él. Bueno, desde que sé que nació en el cantón Copapayo, en Cabañas, de Tejutepeque. Es lo que yo más o menos he leído y ahorita también estoy viendo aquí un poco la historia de él. Hijo de padres campesinos, educado, Ya, graduado en 1968. ya está Gerson por aquí, mira, le vamos a pasar la Sí, palabra y después entramos a esos datos que tú estás dando, Rafa. Oye, gracias. perdone, y bueno, eh, estaba yo en una casa de seguridad, eh, creo que era cerca de la colonia La Rábida, y entonces llega el compañero Felipe Peña, y este, allí nos dijo que en 15 minutos iba a llegar el compañero Marcial. Entonces Marcial nos explicó la tarea que íbamos a hacer y, y bueno, ahí lo conocí. Me recuerdo que en el tiempo que estuvimos esperando, esa tarea duró varios días. Eh, Él era muy conversador, muy campechano, muy sencillo y muy conversador. Eh, en realidad, lo noté con mucha confianza, quizá porque Felipe Peña nos había presentado. Felipe Peña era prácticamente el segundo responsable de la CFPL Farabundo Martí. Y él me contaba con mucho orgullo de su trabajo que había venido haciendo en esos días. Creo que ya él había salido de ahí, trabajando por las comunidades que se llamaba comunidades marginales. Y él trabajaba allí en programas de ayuda, porque eran comunidades extremadamente vulnerables que vivían en tugurios. Entonces Lima estaba bien contento, también hablaba de su vida en el campo. Él, él había nacido en San Luis, San Luis, pero no San Luis de la Reina, que está al norte de Chiratá, es San Luis que está, Aguacayo, creo que es San Luis Aguacayo, si no me equivoco. no,
No, no. Eh, es este San Luis que está pegado, como yendo hacia Colima, pero entrando por Chalatenango, pegado hacia el embalse. Él me contaba incluso que el embalse eh, le sepultó tierras. Nuevamente le vamos a pedir disculpas a la audiencia, ¿no? Que nuevamente el compañero tiene problemas de conexión, la internet le está fallando bastante. Así es que, Rafa, puedes continuar a ver si mientras llega Gerson. No, como les decía, es la información, o sea, más que todo yo información he leído sobre la calidad de persona, tanto profesional como político-militar, pues sé que era una persona buena, eh, con gran capacidad político-militar y con gran humanismo, o sea, era una persona humanista, que él siempre andaba ayudando donde andaba, siempre, incluso parece que, sí, como dice Gerson, andaba en las comunidades, ayudando a las comunidades cuando en esos años había bastante, bueno, siempre la represión también, había mucha, la educación era bastante precaria también en los cantones. Sé que él fue una persona muy organizada y que ayudaba en todo cuanto podía él. Eso es lo que puedo decir acerca de él. Como te digo, no, personalmente nunca lo conocí, no tuve la oportunidad de estar con él. Con algunos otros compañeros, sí, con Leonel, con Milton, Lorena, con ellos sí anduve. O por lo menos los vi bastantes veces en el frente o en los frentes, pero con el compañero Dimas no. Pero sí sé que así que fue una gran persona. Claro, yo también tengo eso de que cuando yo salí herido de los brazos, también llegó al hospital para visitarme. Él ya estaba en Chalatenango, pero en una de esos caminatas que hace, llegó a visitarme, ¿no? Aquí vemos ya que ya nuevamente está el compañero Gerson Martínez, ¿no? Sí, nos está traicionando el internet. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bastante bien. Sí, disculpen, realmente me da mucha pena, pero No, dependo de un... compañero, quiere decir que estamos en vivo. Pues saludo a la gente que está conectada. Aquí estamos en vivo y en vivo puede suceder cualquier situación. Adelante, compañero. Sí, gracias. Bueno, entonces me quedó la imagen de una persona muy humana, así era Dimas, una persona muy, muy, muy humana. Yo me recuerdo que en el año 80, del 81 al 82, eh, estuve yo en el frente oriental. Un año estuve dirigiendo ese frente oriental en la zona norte de Usulután y norte de San Miguel, y después me trasladaron a Chalatenango con una tarea partidaria. eh, Dimas allá tenía el Estado Mayor y estaba en el proceso de construcción de fuerzas, decía, porque lo que teníamos nosotros eran columnas guerrilleras. En los 70 nosotros habíamos construido, además de grandes movimientos sociales, populares, ante la represión, la masacre, eh, las organizaciones populares crearon sus autodefensas en los 70. A partir de las autodefensas se desarrollaron las milicias populares, porque las autodefensas no eran suficientes, ya que la dictadura, desde la época de Martínez, había creado no solo escuadrones de la muerte, sino unas organizaciones paramilitares. Y esa organización se llamaba Organización Democrática Nacionalista Orden. Eran armados, eran paramilitares, eh, muy, muy, muy criminales, y para controlar.
caserío por caserío, cantón por cantón a las personas. Entonces, como la autodefensa no era suficiente, las comunidades crearon las milicias. Entonces, la milicia comenzó a enfrentar a Orden. Finalmente, Orden fue derrotada. Eso es bien importante, casi nadie ha estudiado eso. Y prácticamente no tuvimos nosotros que meter fuerza, unidades guerrilleras en los 70, sino que fue los movimientos populares a través de sus autodefensas y las milicias populares. También unas guerrillas locales que se habían creado. En los 70 también se crearon guerrillas zonales. Pero en los 80 eso no era suficiente porque cuando, cuando llega Reagan en el 81, Reagan inicia un escalonamiento militar estratégico. Recuerdo que desde su primer discurso de toma de posesión, Reagan eh, dice que en El Salvador le va a marcar la raya al comunismo, así planteaban ellos, porque era una política anticomunista, seas o no seas comunista, seas cristiano, social cristiano o socialista o comunista o de ninguno de ellos, si eras crítico a la dictadura, igual que ahora, entonces te reprimían. Y en el 82, que yo llegué a Chalatenango, me incorporé al Estado Mayor que dirigía Dimas precisamente. Ahí estaba el compañero Atilio Montalvo, Salvador Guerra. Pero digamos, el líder, digamos, militar, por decir así, a nivel nacional, era el compañero Dimas. Ahí también estaba el compañero Douglas Santamaría. Y recuerdo que ya Dimas estaba bastante avanzado en la idea de construcción de fuerzas. Además de las guerrillas zonales, pues se estaba creando las fuerzas especiales selectas, luego unas fuerzas especiales zonales que se llamaron J-28, que eran fuerzas especiales, pero menos selectas, y creando las estructuras de escuadras, pelotones, destacamentos, batallones, la brigada, la agrupación de batallones, etcétera, tanto en Chalatenango, que era la retaguardia, como a nivel nacional, y participando con mandos de las otras organizaciones del FMLN para intercambiar sobre el proceso de construcción de fuerzas. Eh, yo me incorporé a ese Estado Mayor en la parte, siempre en los Estados Mayores hay un político, porque se supone que no es lo militar el que debe dirigir la política, sino la estrategia política, ¿no? Entonces yo me incorporo eh, a eso y al mismo tiempo se constituye la dirección de partido. Eh, en esa dirección de partido eh, hay una persona que probablemente ustedes conocen. En esa primera dirección de partido que yo dirigí allí, mientras Dimas construía la fuerza militar, a mí me tocó dirigir la construcción de fuerza política. Es el compañero Gustavo, que hoy vive en Estados Unidos. Este, entonces, Gustavo se incorporó a la dirección zonal. Eh, Era muy bueno Gustavo, muy valiente, había estado en las unidades de vanguardia, pero había que fortalecer la construcción de fuerzas políticas. Y lo otro es que en Chalatenango, que es el departamento más grande y tiene 33 municipios y una gran cantidad de caseríos, entonces ya varios de esos caseríos habían cantones y municipios, pequeños poblados, ciudades, habían quedado
bajo control de las fuerzas guerrilleras. Pero, por ejemplo, llegaban personas eh, a que nosotros, los que éramos jefes, pues resolviéramos cosas que eran civiles o inclusive para que nosotros casáramos a las parejas. Y eso nosotros no eh, estábamos claros que esa no era la función. Ese fenómeno se daba frente al vacío que había creado el enemigo, que había sido desalojado de esas posiciones. Entonces nosotros la respuesta que dimos fue crear, elegir, convocar, que las comunidades convocaran a la elección de los poderes populares locales. Esa fue una experiencia muy linda. Entonces se hicieron elecciones en los cantones, en los caseríos, en los municipios, para elegir los poderes populares locales donde el, el- la dictadura había hecho el vacío, o sea que ya no controlaban, sino que controlábamos nosotros. Y de tal manera que las tareas, digamos, como de gobierno o más civiles, administrativas, las pudiera hacer la comunidad. Recuerdo que se eligieron varios presidentes, poderes populares, y se eligieron varios. Quien presidió toda esa organización de poderes populares, electa, por cierto, la primera fue la compañera Carmencita de Arcatao. Ella fue. Em, bueno, y yo pude ver a Dimas en la construcción de las unidades de vanguardia, las V, y en la construcción de las fuerzas especiales selectas. Y Dimas se pegaba a las unidades. Dimas, las fuerzas especiales en Chalatenango tenían una, un campamento donde la población y el conjunto de la fuerza no lo sabía, no tenía por qué saberlo. Y Dimas se iba al campamento de las fuerzas especiales o a los destacamentos o batallones de las unidades de vanguardia. Él dedicaba mucho a eso y hablar con los combatientes, a ver sus necesidades. Él siempre estaba preocupado por las necesidades. Y lo que a mí más me impresionó es que Dimas daba una atención personalizada. Cuando un compañero lo abordaba, Dimas lo atendía de manera personalizada, porque cada compañero tenía sus propias ideas, sus propias iniciativas, pero también sus propias necesidades, sus propios problemas personales o sus familias. Entonces Dimas se pasaba horas escuchando a los compañeros y lo que podía, pues contribuyendo a, a resolverles a los compañeros. Eh, pues ese es mi recuerdo inicial de Dimas. Después toda una historia que va para adelante, ¿verdad? Así es, lo interesante también conocer, digamos, la calidad de persona, ¿no? Que cómo se ha ido creando, ¿no? ¿Cuáles fueron bueno, tú mencionaste algunas características ya del comandante Dimas Rodríguez, ¿no? Pero, digamos, dentro de toda la estrategia de la lucha integral que hemos tenido, los principales aportes que el comandante Dimas dio antes de llegar, digamos, a estas ofensivas militares. Mira, yo creo que el primero es su ejemplo político, o sea, de ser él un joven maestro, porque él se había graduado de maestro en la normal de Suchitoto recién y se convirtió en un luchador social y en un luchador político y luego en un combatiente. Recuerdo que él me contaba que había estado en unos grupos de apoyo, o sea que antes de que tú entraras a un comando, tenías que entrar a un grupo de apoyo, era como un precomando, o sea, para foguearte,
para pasar las pruebas de fuego. Pero ya en esa época del 73, 74, Dimas ya se incorporaba a algunas operaciones de comando. Eh, a veces lo que se hacía es que era un comando integrado, o lo que hacía, por ejemplo, Felipe, es que agarraba a dos, tres o cuatro y formaba un comando ad hoc para una operación. Entonces allí conocí yo a Dimas, en algunas estuvimos juntos. Eh, un un compañero muy sereno y valiente, o sea, aplomado. No, no era un hombre de alaraca ni presuntuoso, aplomado. Eh, y igual que yo, entramos con nuestros miedos, ¿verdad? O sea, nosotros nos incorporamos con nuestros miedos y duramos toda la guerra porque fue históricamente necesario. Y Dimas, desde que entra, entra dispuesto a dar la vida por su pueblo. Eh, nosotros hacíamos cuenta que como cuando Dimas cae, Dimas prácticamente es la última fuerza que va retirando de la ofensiva del 89, eh, que, que había desbloqueado, digamos, la mesa de negociaciones. Entonces nosotros pensábamos que podía venir una paz justa, patriótica, que iniciara un proceso de construcción democrática. Y nosotros pensábamos que íbamos a contar con Dimas para, para esa etapa. Eh, Dimas había trabajado también en tareas de organización de milicias y militares y era, yo diría, un organizador nato. Es decir, Dimas no era un filósofo en el sentido de esa filosofía teoricista. Dimas era un filósofo, digamos, de la vida, espontáneo por su experiencia, porque todos tenemos una visión de la vida, una filosofía. Pero Dimas era un teórico y un práctico de la construcción de fuerzas. Inclusive, aunque él no fue de la comisión de masas, eh, yo estuve prácticamente todo el 70 en la Comisión Nacional de Masas que formó el Bloque Popular Revolucionario, aunque Dimas no fue parte de eso porque se dedicaba a otras tareas, eh, tareas de milicias, tareas logísticas, tareas militares, diferentes tareas, eh, incluso internacionales. Yo recuerdo que salí un par de veces con Dima a, a- fuimos a Costa Rica, a Panamá, en tareas internacionales. Eh, entonces Dimas era un hombre siempre muy, muy, muy efectivo. Pero yo pensaba que Dimas eh, seguramente podía habernos ayudado mucho en la organización popular, porque era un organizador de fuerzas, él. Eh, pero bueno, en un día como ayer, él cayó eh, en la zona de... Hay dos caseríos, uno que se llama Suchinango y otro que se llama Suchinanguito. Eso es en el frente central, propiamente en el volcán de San Salvador, porque la capital, recordemos que está subida al volcán, está casi en las faldas del volcán, digamos. No está en los hombros, pero está en las faldas del volcán. Lo mismo que Saltepeque, Nejapa. Entonces, eh, Dimas venía de la zona donde yo estaba, que era debido a que estábamos operando posteriormente a la ofensiva, porque los demás compañeros se habían retirado y el enemigo, a la fuerza que nos había buscado en el volcán, todos los días bueno, siempre estaba un ala del Atalacat, un ala del Bracamonte, un ala
del Arce, un ala de... Es que ahí en los alrededores queda el Atlacat, abajo queda también los blindados, caballería, siempre está un ala de caballería. Y al otro lado de Quesaltepeque está el regimiento de artillería. Entonces ellos tiraban siempre una fuerza, una compañía o más hacia el volcán. Entonces la primera brigada, que es el San Carlos, la policía de Hacienda, todos ellos batían el volcán permanentemente. Entonces nosotros, yo tenía muy cuadriculado Dimas, que había estado en el Frente Sur, en la zona el- de los cafetales, arriba de Antiguo Catalán. Cuando llega al volcán, cuando regresa al volcán, se va a unir a mi puesto de mando, aunque su fuerza se dislocó en varios lados, porque tú, si llevas 1.500, 2.000 hombres, no los puedes poner en un solo lugar, porque te va a moler la fuerza aérea. Dislocó su fuerza y se llegó allí. Ese campamento de mando era móvil, ¿verdad? Recuerdo que en un tiempo estuvimos arriba, muy arriba del poliedro, de una hacienda o finca que se llama Santa Marta. En esa zona, digamos, abajo de Santa Tecla, yendo hacia los Chorros, ahí en esa zona. Entonces, el día de ayer, en la madrugada, que era día 12, día de la Virgen de Guadalupe, que en la Basílica de la Ceiba de Guadalupe se celebra el día 12, eh, el aniversario de la Virgen de Guadalupe, el día que Juan Diego encuentra el lienzo. Y eh, ese día, como a las 3 de la mañana, él se despidió y ya conectó a las distintas fuerzas para irse encontrando en el camino. Ya prácticamente a las 6 de la mañana, antes, 5, ya él ya llevaba sus columnas ordenadas, ¿verdad? Entonces, pero era claro que el enemigo sabía que allí se había quedado una fuerza estratégica. Y lo que habían hecho es sembrar patrullas de reconocimiento profundo. A unas le llamaban recondo y a otras le llamaban pral, patrullas de reconocimiento de largo alcance. Entonces, en realidad la fuerza que llevaba Dimas era muy grande, si había una fuerza pequeña no lo iban a enfrentar a Dimas, o sea que no lo enfrentaron así de frente, no enfrentaron a Dimas. Entonces lo que hicieron en principio es que, eh, bueno, lo que nosotros deducimos, ¿verdad? Es que se nota cuando va un mando estratégico, pero todos los mandos operacionales, tácticos, todos andaban, radios de esos negritos Motorola, de ese tipo, ya eso, todos los jefes operativos andaban. Entonces, pero eso no significa que es un mando estratégico. Ahora, eh, Radio ya es su grande, o Spielberg, o esos más grandes, esos sí son de un mando estratégico. Pero esos no se llevan a la vista. Bueno, se nota, ¿verdad? Pero si además de eso lleva atrás, digamos, 4 o 5 o 6 compañeros o compañeras que llevaban los radios que ellos usaban, los PRC-77, eran unos cuadrados que tenían una antena flexible aquí, unos verdes
o plateados. Paz. Entonces, ellos sabían que esas unidades eran unidades de intercepción de sus comunicaciones, de rastreo, y por consiguiente se podía deducir que era un mando estratégico, súper estratégico. Y en el volcán solo había mi mando, donde tenía todo eso, y el mando que andaba Dimas. Y al ver que eran unas columnas enormes, era claro que era un mando súper estratégico. Y entonces, aunque uno en el volcán caminaba siempre bajo la cobertura de es una alfombra por decir así, de las copas de los árboles de café que se unen, entonces te cubren. Tú, es difícil que la Fuerza Aérea te detecte. Por eso es que en el tiempo que yo estuve en el volcán, que fue del 87 al 91, poquitas veces nos bombardearon ahí. Ahí lo que hacían era, no estábamos divididos en pequeñas unidades, entonces chocaban con nosotros. Los días de la ofensiva chocaban a las 11, 10 y media, 11 de la mañana, chocaban. Muchas veces eran los paracaidistas, el ala de los paracaidistas o del Atracat, y también otros que chocaban muy seguido con nosotros es estos de la Policía de Hacienda, que tenían un batallón de guerra, no de policía. Entonces, ellos chocaban, pero no era efectiva la Fuerza Aérea, porque primero n- nuestra nuestras unidades estaban divididas en pequeñas. Dimas, cuando estuvo allí, tuvo que dislocar en medianas y pequeñas, pero él ya iba para, para la zona de, de Chalatenango. Entonces, yo me imagino que él quería pasar la carretera, me imagino, temprano de la noche, tipo 6:30, 7, pasar con toda la fuerza. Pero en la mañana sucedió eso, ¿verdad? Entonces, eso fue muy conmocionante para los que nos habíamos quedado en el volcán y para todos los mandos del FMLN, de las FPL, para las fuerzas políticas, para el partido. Sí, fue muy, muy duro, ¿verdad? Perdón. Y muy conmovedor el día que fuimos a, a identificar el lugar donde habían quedado los restos. Porque lo que pasó allí a la hora del combate, este, los compañeros tomaron control de todo ese sector y nosotros también nos movimos. O sea que allí incluso el enemigo no tuvo el valor de ir a enfrentar. Así que hubo el tiempo necesario para poderle construir y dejar los restos de Dima ahí. Eh, bueno, eso sí, el día que fuimos a identificar y después eh, fue muy conmovedor, pues, para nosotros. Y siempre que recordamos a Dima es así. Con Dima no solo la parte militar, es la parte humana. Yo creo que es de las cosas, para un revolucionario, es de las cosas más valiosas, porque cuando tú pierdes la calidad humana, entonces, si hay miseria moral, entonces cualquiera defecciona, se corrompe y se vende y se hace traidor, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en muchas experiencias? Pero siempre hay miles de combatientes y líderes como el compañero Dimas.
Correcto, compañero. Bueno, ahí hubo una gran pérdida en el sentido del estratega, pero el ser humano, el gigante de ser humano, pues también como por lo que tú nos estás describiendo, pues verdad, y que de algunos de nosotros tuvimos el honor de conocerlo, desde una pérdida, pues verdad, de un estratega, pero también desde un ser humano extraordinario en todo el sentido de la palabra, pero ¿cuál crees tú que es el legado que nosotros debemos de tomar o retomar de ese gigante de la historia, pues, del Salvador de los 70 80? Bueno, mira, de una experiencia y una vida como la de Dimas, como la de muchos compañeros, hay muchos aprendizajes, muchísimos. Yo creo que el primero es la ética revolucionaria, la ética del bien común, la ética de entrega a, a- a su pueblo hasta las últimas consecuencias. Ese principio de renunciación a cualquier interés personal, incluso familiar, o de grupo o grupero, sobreponiendo los sagrados intereses del pueblo. Eso. Y creo que es de las mayores enseñanzas para las nuevas y futuras generaciones y también para nuestros compañeros de América Latina, de quienes nosotros también aprendimos muchísimo. Lo segundo que yo pudiera rescatar, de Dimas rescató prácticamente todo de su ejemplo, es su talento como estratega, como táctico y como conductor operacional. Porque Dimas no solo era un estratega, no solo trazaba estrategia y dirigía estrategia, sino táctica, incluso operaciones. Creo que sin Dimas difícilmente nosotros nos hubiéramos podido tomar 3 veces el, la base militar del Paraíso, que es una base muy sofisticada, que no es un cuartel, no es un recinto, es una zona con varias alturas de perímetros de seguridad y por supuesto allá en la profundidad están las cuadras, los soldados. Sin, y era una base militar directamente tutelada por los asesores estadounidenses. Y sin embargo, el talento de Dimas, de nuestros compañeros de fuerzas especiales que ameritan una mención especial, de los J-28, que también eran otra escala de fuerzas especiales, y de las unidades de vanguardia, los mandos o líderes como Germán Serrano, como Héctor Martínez, como Amílcar, como todos sus compañeros. Eh, Sin ellos no hubiera sido posible. Pero Dimas, es que eso quiero señalar, Dimas era el constructor de las operaciones. Eh, Dimas participaba eh, si no de las exploraciones, digamos, con las fuerzas especiales, esa penetración, eso no lo hace de un jefe, ¿verdad? Pero de las observaciones y exploraciones generales, Dimas era clave. Yo participé con Dimas desde los 70 en observaciones de varias operaciones de las que tuvieron mayor resonancia en los años 70. Entonces Dimas siempre, lo mismo en lo del Paraíso, Dimas merodeaba todo eso, ¿verdad? Y cuando iban los compañeros de las fuerzas especiales en la madrugada, eh, bueno, desde la tarde anterior en la preparación, todo lo que hoy no hay tiempo para eso,
Dimas era un técnico, Dimas, pero le ponía una pasión hasta en porque iban sin uniforme los muchachos de las fuerzas especiales, solo con una, le llamamos calzoneta y, y unos bolsoncitos hechos por nuestros sastres con las cargas, un yatagán y una pistolita, no llevaban fusiles los de las fuerzas especiales. Pero todo eso era exquisitamente preparado por él, exquisitamente. Yo siempre pensaba que eso viene desde el pasado, eh, desde antes de los romanos, desde antes. Había un gran estratega que se llamaba Ciro el Grande y otro que se llamaba Asurbanipal. Eh, Era en la Mesopotamia y después en Persia, Ciro el Grande, que ellos ya en esa época eran muy expertos en preparar sus estrategias y entonces hay una novela muy linda de un Nobel. Hoy mencionar el Nobel es hasta vergonzoso, pero me estoy refiriendo a la literatura de un autor español que se llamaba José María Gironella. Él habla de algunas cosas en su novela, pero de, de Ciro el Grande se puede aprender, decía que a los jóvenes, a los jóvenes se les enseñaba tres cosas, porque ellos revolucionaron esta técnica militar. Les enseñaban tres cosas: a montar a caballo, a tirar el arco, porque ellos aprendieron en movimiento a, a usar el arco desde el caballo en movimiento, revolucionaron eso. Entonces les enseñaban a montar a caballo, el tiro en arco y no mentir. Eso dicen los historiadores, se refiere a la ética del combatiente, al carácter, al temple, al compromiso del combatiente. Tres cosas. Y Dimas hacía eso. Los romanos, a propósito, decían algo así, y por eso en gran medida hicieron un gran imperio. Ellos decían, porque eran machistas, decían, el hombre correcto en la posición correcta. Estamos hablando de la centuria del ejército militar. El hombre correcto en la posición correcta. No por favoritismo, o sea, el buen arquero en su punto, el francotirador en su punto, imagina eso. El hombre correcto en su posición correcta. Todos somos necesarios, nadie es indispensable. Pero el primer principio es el hombre correcto en la posición correcta, ¿verdad? Entonces, y el otro principio que ya los romanos lo conocían, y son sabidurías ancestrales, decían ellos en su lenguaje latino, lo que has de hacer, hazlo bien. Es una enseñanza para la vida. Lo que has de hacer, hazlo bien. Lo que has de hacer, si lo vas a hacer, hazlo bien. No seas mediocre, no seas improvisado, no seas irresponsable, no seas tatarata. Si te comprometes a hacer algo bien, hazlo bien. Si no, mejor sea honesto y di, no, no puedo o tengo este inconveniente. Eso también es honesto. Pero si te comprometes, creo que eso es lo que has de hacer, hazlo bien. Dimas, por ejemplo, cuando iban los compañeros de la Fuerza Especial, él hablaba con ellos. Si eran 4 o 6, porque nunca eran
un número mayor. Hablaba con ellos, y si alguna vez hubo uno que Dimas sin avergonzarlo y le decía, no, no, si no puedes hoy, en la próxima, en la próxima, en la próxima. Eh, Eso es muy importante. Eso pues, en lo político también, en cualquier área. Lo que has de hacer, hazlo bien. Si te ponen en el servicio público, pues lo que has de hacer, hazlo bien. Si te ponen en la conducción de un partido, lo que has de hacer, hazlo bien. Sé de izquierda, sé de oposición, no seas vendido. Eso, lo que has de hacer, hazlo bien. Eso creo que es una de las enseñanzas de Dimas, no solo de Dimas, ¿verdad? Porque yo creo que a decir verdad es toda una escuela, ¿verdad? Por supuesto, a veces hay algunos compañeros que son más rigurosos en estas cosas, y Dimas es uno de ellos, ¿verdad? Pero yo te puedo mencionar eh, dos o tres compañeros que tenían esas cualidades. Bueno, tú puedes tener cualquier opinión, pero estamos hablando de la historia en esa época. En los 70 yo vi a un Marcial que actuaba así. Vi a Felipe Peña que actuaba así. Lo que hay de hacer, hazlo bien. Y la característica de Felipe Peña es que siempre se andaba riendo o bromeando, pero era muy exigente y autoexigente porque él iba con uno. Él conducía las operaciones, pero Felipe, él iba. Eh, eh, y por cierto que con Dimas, Chico y Felipe fuimos a hacer unas operaciones en el año 73 a finales, ¿verdad? Entonces esas son cosas que creo que la tercera, hay muchas cosas, ¿verdad? Enseñanza o aprendizaje que uno puede tener es la visión unitaria. Dimas siempre fue unitario. Yo nunca vi a Dimas así prejuiciado a ultranza contra compañeros de otras organizaciones. No, no era ese Dimas. Dimas era un hombre muy, 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 muy unitario. Por supuesto que había diferencia, ¿verdad? Pero esa es otra característica. Es más, en el 83 hubo divergencias en la comisión política, en el año 83, porque eh, Marcial tenía una visión de la unidad. eh, yo no creo que Marcial haya querido romper la unidad. Él tenía su visión. Y Ana María tenía otra visión. Y en un viaje que hizo Dimas al exterior y que regresó, bueno, Dimas fue el primero que me habló a mí de esa diferencia. Yo no sabía de esa diferencia que había política. Y fue Dimas. Y Dimas estaba por la unidad. Por supuesto, una unidad consecuente. Porque, porque si alguien me viene a decir que Dimas no era consecuente, pues, ¿quién? Pues ¿quién? ¿Me entiendes? Ah, porque ahora hay algunos que se dicen revolucionar, pero ¿dónde estaban? Pues, ¿dónde? Entonces, Dimas era eso, muy, muy unitario, ¿verdad? Por supuesto, muy, muy, muy práctico. Para ser unitario, tú no necesitas abdicar de tus principios, de tu visión, porque en una política de unidad de pueblo unido, una cosa es la unidad y otra cosa es la política de alianzas. Tú Dimas entendía muy bien eso, la unidad granítica dentro del partido, la unidad entre las 5 organizaciones del FMLN, que era ya otro nivel de unidad, y la unidad de los movimientos
populares de izquierda, revolucionarios, como nosotros trabajamos con el bloque, ¿va? Mantener esa unidad, pero además una política de alianzas con los demás frentes de masas, eh, y otra cosa, también el trabajo en el seno del adversario, porque también hay que atraer fuerzas, había que atraer fuerzas. Y Dimas entendía eso muy bien. Dimas entendía eso muy bien, porque eso es lo que permitió que algunos militares patrióticos se pasaran al lado del pueblo. Esa apertura. Eh, lo mismo yo me recuerdo a Dimas porque teníamos un problema, les voy a contar una anécdota. En el año 81, en Chalatenango, como en todos los departamentos, después de la primera ofensiva, las guerrillas quedaron en los cerros, en las pequeñas montañas en Chalatenango, ¿no? Pero estaban, estábamos rodeados de posiciones enemigas por todos lados. Entonces era como, el mapa nacional era como una piel de leopardo, una piel de, de jaguar, ¿verdad? Eran como lunarcitos. Entonces nos ahogaban, nos batían constantemente, no teníamos estabilidad, no teníamos retaguardia. Entonces fue necesario transformar aquel mapa, eh, aquel aquella piel de leopardo, transformarla en una piel de tigre, es decir, con franjas cada vez más profundas, que eran las zonas de control popular, de control revolucionario. Eh, entonces, Dimas fue clave. Una zona las controlábamos nosotros, otras las controlaba el ejército, pero en el medio había unas en disputa. Eso nosotros le llamamos zonas de expansión. Entonces, Dimas también hacía una penetración a esas zonas. E inclusive las fuerzas que teníamos en las ciudades estaban sometidas en general a la estrategia que dirigía Dimas, ¿verdad? Porque todo obedece a una visión estratégica. E inclusive alguna vez que había que entrenar a algún compañero del área metropolitana, eh, zona metropolitana le llamamos nosotros, eh, muchas veces Dimas los llevaba allá para entrenarlos, ¿verdad? Ya sea con las guerrillas o las unidades de vanguardia, las J-28 o inclusive con las fuerzas especiales, ¿verdad? Dimas así esas cosas. Eh, no estaba dedicado a la teoría general, estaba dedicado a la teoría concreta, porque todo esto requiere niveles de teorización. Dimas producía fascículos sobre la construcción de fuerzas, sobre cómo planificar, etcétera. Ese era Dimas, era un hombre más práctico, ¿verdad? Correcto, compañero. ¿Me permites leerte algunos de los saludos y comentarios que dice? Saludos, hermanos, dice Toño Baba. Bella Luna, te mando saludos y buenas tardes al mejor ministro de Obras Públicas que ha tenido El Salvador, dice Marisela Lazo. Abrazos fraternos a todos. Toño Baba hace una pregunta, no sé, es tu opción si la... Ándale. ¿Cómo no? Qué opina Gerson de los líderes actuales del frente? Y dice, bueno, pero voy a leerlos todos. Rogelio de San Esteban, mi respeto y admiración para Gerson. Gracias por todo tu sacrificio en la lucha. Un saludo solidario desde Australia, dice. Gilberto Canjura Velázquez, un saludo fraterno, compañero Gerson. El legado de Dimas sigue siendo guía de este caminar, Un dice abrazo. Mario Trigueros, dice saludos desde Los Ángeles hasta la victoria siempre, Los Ángeles, Ojo. California, me imagino que. Loli Cienfuegos, saludos compañeros y bendiciones, saludos. ¿No? Johnny Rad Pérez, saludos compañeros Gerson. Jesús Acosta, saludos compañeros. Wow. Esteban Cruz, saludos Gerson. Jesús Acosta, saludos. Dice San Luis del Carmen, quizás, pero tú tenías razón, creo que es Copapayo donde nació, pero dice, No, yo no, no, no entiendo era que con Papayo. vivió,
No era con papá. No es San Luis del Carmen. Oh, pues aquí dice el Claro, compañero Jesús. no, quiero decirte que con Dimas, como yo estuve bastante tiempo, varias veces en Chalatenango, eh, a Dimas te quiero decir una cosa, le gustaba Chalatenango, las montañas, le encantaba, pero Dimas era de la parte baja, la que está pegada al río Lempa. Él hablaba mucho, con mucho orgullo de lo que hacía con su papá, con su mamá que era maestra, eh, pero él decía que cuando venían para San Salvador, a él le gustaba venirse en una lancha, ¿verdad? En esa época creo que no había ferry, en una lancha hacia Copapayo o Suchitoto, Ujú. ¿verdad? Y de ahí salían, llegaban solo a Suchitoto, porque ahí estudió él, o hacia San Salvador. Y él recordaba mucho eso. Fíjate que te voy a contar, en el año 82, 83, nosotros hicimos varias ofensivas que, que desalojamos municipios como Las Flores, La Vuelta, Arcatao, Nueva Trinidad, eh, Carrizal, Ojos de Agua. Bueno, eso es una cantidad de... Y claro, el enemigo se rendía, nosotros se los entregábamos eh, a la Cruz Roja o a las Naciones Unidas, generalmente ambos, o a la iglesia, pero siempre va a la Cruz Roja. Me recuerdo que una de las primeras entregas, Dimas había salido, estaba Jesús Rojas ahí conmigo. Jesús Rojas atendía el tema de organización, pero estaba en el Estado Mayor, Jesús, estábamos en el mando, y había regresado. Nosotros no habíamos tomado las vueltas y la habíamos desalojado. Y un cerro que tenía allí de comunicaciones que en por el Jícaro, por el Jicarón, el Zicahuite, ahí hay un cerro que se llama La Ardilla, algo así, ese lo tenía el enemigo. Y desde allí lo tenían como base de cabeza de playa para atacarnos hacia la montañona. Aparte que la montañona tenía un anillo de ciudades, Concepción, que es el Tepeque, Comalapa, Las Vueltas, no, perdón, La Laguna, Carzal, Odiagua, Zapotal, Las Vueltas y todo. Nos tenían rodeados. Entonces comenzamos y yo me recuerdo que estaba reforzada las vueltas con ejército y la guardia. Y el combate duró toda la noche. Comenzó en la tarde, toda la noche. En la mañana se guindearon unos, pero nosotros teníamos emboscadas en el río. ¿Cómo se llama el río que va hacia, como en dirección a Chalatenango, abajo? Abajo de las vueltas, en ese río teníamos otras emboscadas, tanto abajo, río abajo, como río arriba. Y allí cayeron, entonces capturamos parte de una compañía del ejército, a los guardias, y me recuerdo que el capitán, creo que de la compañía esa, tenía una esquirla aquí lo había herido y aquí. Entonces tenía el ojo muy mal y Dimas eh, nos había pedido que hiciéramos una campaña, que la diseñamos junto con los compañeros del mando, que era el siguiente. Fíjate que hasta entonces, cuando nosotros combatíamos con las unidades, pequeños cuarteles o compañías, no se rendían, porque les habían dicho que si se rendían, las guerrillas los iban a matar. Entonces Dimas mandó a comprar megáfonos y le dimos instrucción a los jefes y a los combatientes que un combatiente enemigo que se ha rendido o que está herido merece respeto. Ojo, la reverencia por los muertos, el respeto por el que está herido
o el que levantó el fusil lo dejó y se te rindió. ¿Y por qué lo vas a asesinar? No puedes hacer lo que han hecho, el crimen que han hecho con las lanchitas del Caribe. Eso es cobarde y criminal. Criminal. Entonces, pero el asunto es que, ¿qué pasa si en ese combate murió un hermano tuyo u otros compañeros? Porque siempre teníamos bajas. Pero tú por venganza tampoco tienes, si él ya te entregó su fusil, se rindió, porque con los megáfonos se les decía, ríndete, soldado. Si tú te rindes, nosotros te daremos de comer, nosotros te curaremos si estás herido, y nosotros te entregaremos a las Naciones Unidas para que vayas con tu familia. Y claro, yo me recuerdo que los compañeros vinieron con un gran paquete de prisioneros y como a mí me tocó, junto con el comandante Jesús Rojas, irles a dar charlas. Les estuvimos dando charlas. Ahí en la Laguna Seca, por ejemplo. Ahí estuvimos principalmente, en la Laguna Seca. Y solo que al capitán había que resguardarlo más. Entonces, como ese cerro se llama Talzate y Pandora. Entonces estaban llegando a, a molernos a puros bombardeos. Ahí hubo una compañera que el seudónimo era Leti, que en una trinchera a la salida de un hospital, porque ella trabajaba en hospitales, fue aterrada por una bomba. Entonces, nosotros protegíamos a los soldados, porque al ejército no le importaba, a los fascistas, si habían soldados, entonces nosotros llevábamos a protegerlos. Pero ¿qué pasa con el capitán? Había que protegerlo más. Entonces, yo había movido mi puesto de mando hacia, no sé si tú conoces o alguno de los compañeros, ahí hay un río, ¿verdad? Entre el Cerro Pilón, el Talzate y el Cerro eh, y Laguna Seca. Ese río, al otro lado, hacia abajo, hay un caserío ultra chiquitito, solo como 4 casas. Entonces era difícil que pudieran picar los aviones que tenían en esa época. Entonces yo me llevé a mi puesto de mando a ese y las enfermeras, nosotros llevamos sanitarias y los médicos lo estuvieron curando, curando, curando y muy alimentado. También él fue entregado. Entonces Dimas era eh, muy devoto de eso. Eh, y cuando nosotros comenzamos a hacer eso, Dimas era un profeta. Las compañías comenzaron a rendirse, porque sabía que tú no los ibas a maltratar, que los ibas a entregar. Esos guardias agradecieron después. Hay una película que creo que se llama Caminos de Libertad. Yo en esa época no me dejaba entrevistar, pero allí aparece alguien con una pañoleta roja y creo que era una gorrita verde, que creo que eh, me la dio el teniente. Entonces, capturado, ¿verdad? Le salimos hablando. Ese tema, es decir, eh, esta guerra civil era una guerra de todo el pueblo, era revolucionaria, no era militarista, por lo menos no en la visión de Dimas, ¿verdad? Esos son aprendizajes. Sí, correcto, compañero. Y yo, dale, dale, Daniel. Yo doy fe de eso que tú decís. La toma del paraíso el 30, recuerdo a tu servidor, era un cipote todavía que no entendía el abuelo allá adelante de los Corteses. Nos dejaron dándole la medicina. Yo hoy cachimbado en ese momento porque no entendía, digamos,
porque se estaba gastando medicina en los soldados heridos y todo. Y de ahí tuvimos que salir río arriba, porque cuando llegó el ejército, por supuesto que no iban a entender que nosotros dándoles unas pastillas, pues, ¿verdad? Los soldados heridos, que los compañeros, un gran ejemplo de respeto a las leyes de Ginebra, ¿verdad? Que yo vi allí, ¿verdad? En ese momento no lo entendí, años después lo entendí, de que les dejaron medicinas para el dolor, y para algunos antibióticos, y tú sabes lo escaso que eran ese tipo de medicamentos, en esas circunstancias, la primera toma del paraíso, el 30 del 83. Dale, Daniel, disculpa. No, 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 Estaba, nada. Antes que nada, era un cipote gordito. cabal, fregón, andaba en todas partes fregando. Bueno, mira, Gerson, un saludo del compañero Rogelio de San Esteban, dice, él está en Australia en estos momentos. Wow. Mira, el tiempo nos está comiendo definitivamente. Teníamos dos temas que queríamos tocar contigo ahora, pero creo que no se va a poder porque el tema este que se está tocando es bien interesante y estamos aprendiendo todo ese legado que dejó el compañero. Este, pero han hecho una pregunta antes y yo te quiero hacer una en especial, quizás saliéndonos un poquito del tema, con respecto a las luchas que se ven en estos momentos en El Salvador con todo ese movimiento popular que se ve, pero que como que no logra cuajar, no llegan a un entendimiento, pues, y se ve de que no camina, como que se está quedando por ahí un poco retrasados, no pasan de lo mismo. Entonces, yo quisiera que desde tu visión, porque sé la experiencia que ustedes tienen con respecto a eso, ¿cómo ves que va o qué se puede hacer para sacar el buey de la barranca? Pues como decíamos, se dice en buen salvadoreño, no sé si podríamos tocar ese tema porque te digo, ya nos van quedando unos 10 minutos quizás para finalizarlo. Y gracias por todo todo lo que nos has dicho, Gerson. Yo creo que podríamos tener un programa especial de unas 2 horas donde te tengamos por ahí para que nos sigas comentando eso con respecto a lo que fue a nivel humanitario, pues el compañero Dima, y a también militar, pues también lo militar, vea. Eso por ahí me quedaría yo, compañero. Sí, cómo no. Bueno, retornados abrazos eh, a mis hermanos y hermanas, eh, amigos y amigas que nos miran. eh, y quiero decirles algo. Cuando a mí me invitan, por ejemplo, a dar una charla o eh, siempre comienzo diciendo eh, que yo hablo en borrador cuando estoy planteando tesis y les digo, mire, es probable que yo no tenga la razón, pero esta es mi convicción. Entonces, de esa manera hablo. Yo creo que uno tiene que hablar no para vencer a otro que te esté escuchando, ¿verdad? Ni para vencerlo. Bueno, si se puede convencerlo, pero no de vencerlo, sino de coincidir, de eso se trata, de construir en conjunto. Yo sinceramente les digo, nosotros en los 70 construimos grandes movimientos sociales. Eh, Dimas fue de los creadores de la Comisión Obrera, porque Dimas trabajó en Incinca y también fue de los pioneros de la Unión de Pobladores de Tugurio, UPT. A mí, A mí no, como yo trabajaba el tema de prensa y propaganda en la CONAMAS, en la Comisión de Masas, mi tarea era lo de la secundaria, ¿verdad? Pero de esa época y de otras experiencias del mundo, tenemos que sacar una lección. En, la, en 1833, Hitler llega al poder e inicia la dominación. No inició sobre el ejercicio del poder, sino la dominación. Porque no es lo mismo poder que dominación. Entonces, pero llegó por elecciones, como llegó el Pelele.
pero después provocó Hitler más de 100 millones de seres humanos eh, muertos. Eso han hecho los fascistas, eh, los, los nazis, los franquistas. Entonces, lo que quiero decirles es que en aquella época, en, la Alemania nazi era el imperio hasta entonces, ¿no? En Europa, el imperio dominante. Y había una pugna entre las potencias, pero era una pugna imperial, o sea, entre imperios, pero no era una pugna entre nazis contra nazis. No sé si quedamos claros. No era una pugna de nazis contra nazis, sino era la lucha de los revolucionarios, socialistas, socialdemócratas, demócratas, comunistas, cristianos, etcétera, contra el fascismo, contra el nazismo. Y las potencias aliadas se hacían llamar democráticas. Lo cierto es que tal vez democráticas no eran en sentido estricto, pero no eran nazis. Ok. Entonces los nazis era el peligro, la bestia que estaba eh, matando a la humanidad. Pero algo ha cambiado en el mundo ahora. Resulta que algunos de los que se enfrentaron, aunque sea al final, con Hitler, aunque Hitler, Europa se la tomó así, como unas piezas de dominó. Hitler se tomó prácticamente Europa. Iba por más. Entonces, pero ahora eh, los nietos de Benito Mussolini están de regreso. Los nietos del Tercer Reich están de ese regreso. Pero algunos son los que combatieron a Hitler. ¿Ok? O sea que se convirtieron en lo que supuestamente querían combatir, supuestamente. Probablemente por su propia naturaleza, porque, digamos, los nazis y las potencias imperiales que se opusieron, en realidad fue la Unión Soviética la que fue al Reichstag, puso una bandera, pero digamos las otras potencias que entran al final en el desembarco de Normandía, eh, en cuyos preparativos es derribado Antoine de Saint-Exupéry, el que hace el Principito, el esposo de la salvadoreña Consuelo Sunsin, que era la Rosa. En ese momento matan y Consuelo Sunsin se va a una montaña, a un pobladito que se llama OPD. Entonces, hoy las cosas han cambiado. Es decir, los nazis están de regreso y se están metiendo a tu casa. Y tienen títeres en Argentina, tienen títeres en Brasil, me refiero a los Bolsonaros, tienen títeres en Ecuador, los Novoas, tienen títeres en, en Panamá. Veo que en Dominicana también parece que está sucumbiendo a, por lo menos a la dominación, a la estrategia de estos sectores. Eh, Quizá lo bueno es que Estados Unidos, hasta donde yo veo, yo le doy seguimiento y estudio la situación de mi país y del mundo, eh,
Estados Unidos está dividido. Estados Unidos no se ha hecho nazi. Se han nazificado las élites. Entonces, y están impulsando en el mundo no un modelo de democracia, no modelos democráticos, sino modelos neofascistas, títeres neofascistas, pero de gente incompetente, vinculado al crimen organizado, ya sea vinculado al narcotráfico como como Juan Orlando Hernández, peso pesado del narcotráfico, pesadísimo, peso pesado. Hoy tiene protectores en el, no sé en qué parte, porque no sé si es cerebro del imperio. Yo creo que ahí en algún bulbo, ahí tienen sus protectores. Y están promoviendo regímenes que no es democráticos, sino es la caquistocracia. La caquistocracia quiere decir, así le llamaban en la Grecia clásica, al gobierno de los peores, no de los peores. Lo estoy diciendo a a lo salvadoreño, a lo latinoamericano. El gobierno de los peores, de los miserables. Eso es lo que tienen en El Salvador. No solo es pelele, sino de la escoria, de lo peor. Pero si el mundo afloja, si las fuerzas democráticas aflojan, si las fuerzas cívicas aflojan, si las fuerzas progresistas aflojan, si los verdaderos socialistas aflojan, si las fuerzas de izquierda aflojan, si los revolucionarios pierden su condición, entonces eh, ese cáncer puede avanzar. Por eso en países como Argentina, en países como El Salvador y Estados Unidos, es importante que haya izquierda. Antes en Estados Unidos no se hablaba de izquierda. Es decir, eran los liberales republicanos y los liberales demócratas los que se oponían a los más guerreristas. Pero esta corriente nazifascista prácticamente ha casi desintegrado a los liberales, pero en cambio se ha fortalecido corrientes socialistas eh, o socialdemócratas o progresistas e inclusive sector de juventudes y de pueblo que dicen nosotros somos de izquierda. Pero es que el otro lado no solo es derecha, no solo son conservadores, no son los neoconservadores de Reagan. Reagan era neoconservador. Detrás estaba la Heritage Foundation, el Grupo Santa Fe, estaban todos esos. No, estos no solo son neoconservadores, son nazifascistas, neofascistas. Por supuesto que tienen que ponerse algunos ribetes, ¿verdad? Pero el tema es que las fuerzas verdaderamente republicanas, de un republicanismo democrático, ¿sí? Las fuerzas democráticas, incluso las fuerzas genuinamente liberales, yo tengo diferencias con los liberales, desde luego, y las fuerzas revolucionarias del mundo, tenemos que converger para detener el paso de la bestia. Se oyen pasos de bestia grande. Entonces, eh, se requiere en países como en El Salvador, izquierda. Pero hombre, si perdiste tu condición de izquierda, por lo menos sé de oposición, cabrón. Mínimo. Lo digno es de oposición. Pero una oposición que llame a las cosas por su nombre.
llamar a las cosas por su nombre. Si sacas un pronunciamiento, una resolución, llámale pelele al pelele, llámale títere al títere, llámale profascista, neofascista o pronazi al que ha creado o le han creado una prisión allí al estilo nazi. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre. No necesitas hacer cosas extrafalarias. No se trata de eso. Hay un libro, discúlpenme, no estoy catequizando a nadie, yo siempre me pronuncié no por la libertad de credos o de culto, sino por algo más amplio, la libertad espiritual, ¿no? En todos los campos. La libertad espiritual incluye la libertad de credo, pero también de los que no creen o de los que poco creen. Ellos tendrán otras creencias, ¿me entiendes? Entonces, es un derecho humano profundo, la libertad de conciencia, la libertad espiritual. Yo creo que hay que defender eso y hay que unirnos. Y si no te quieres unir con algunos, busca coordinación. Para eso hay política de alianzas, alianzas estratégicas con los más firmes, alianzas con los menos firmes, incluso con los menos confiables. Y si en el seno del adversario hay patriotas que están en contra de seguir traicionando a la patria, que están en contra de seguir traicionando a la Constitución, que están en contra de que esas cúpulas sigan traicionando a las Fuerzas Armadas y a la Constitución y a la patria y al pueblo. Entonces hay que coincidir. Si es la construcción democrática o la restauración democrática como la construcción hacia una verdadera democracia, eso es lo que tiene que unirnos. Ah, tú tienes una idea más evolucionada, quieres transformaciones sociales profundas que puedan ser como socialistas, como algunos programas que se han iniciado en México. Quieres, bueno, de acuerdo, pero primero restaura la constitucionalidad, que vuelva la institucionalidad, restaura los derechos democráticos y las libertades democráticas y las garantías democráticas de tu pueblo. Pero para eso hay un libro, por eso me refería al libro, e hice lo de la libertad espiritual. Hay un libro que dice que tu palabra sea sí, que tu palabra sí sea sí y que tu palabra no sea no. Eso dice la Biblia. Tú puedes estar de acuerdo o no con la Biblia. Ese no es mi punto. Pero yo creo que si en la Biblia, como en muchos libros, hay cosas sapienciales, o sea, sapienciales de inteligencia, no tiene que ver con teología, nada, sapienciales, es eso. Que tu palabra sí sea sí, que tu palabra no sea no. De no tener dos caras. Que tu palabra sí sea sí y que tu palabra no sea no. Esa es la clave. Lo mínimo que se necesita en El Salvador es una genuina oposición dentro y fuera del país. Mis hermanos y hermanas, de todas las condiciones, de todas las perspectivas ideológicas y políticas, de todas, que coincidan con esta visión democrática, encontrarán en este militante a su hermano. Y no es una invitación a casarnos. Es que no se trata de casarnos. Cuando hicimos entrar en crisis al general Romero por fascista, masacrador y todo eso, formamos la Coordinadora Revolucionaria de Masa, CRM, con todos los frentes populares. Y formamos el Frente Democrático Revolucionario con fuerzas totalmente democráticas.
Una encabezada por Guillermo Manuel Ungo, que era uno de los presidentes de la Internacional Socialista, cuando la IS no era OTAN-nazi, o sea, no estaba alrededor de la OTAN y nazificada. Era una internacional socialista todavía leal a sus credos originarios, ¿verdad? Y entonces se incorporaron ellos en la clandestinidad, fueron perseguidos, fueron muertos. El compañero Héctor Oquelí fue asesinado por los cabrones de la muerte en Guatemala. Eh, Guillermo Ungo, porque tuvo que salir del país, si no lo hubieran asesinado. Eh, El MNR también estuvo por ahí, va. El Movimiento Nacional Revolucionario, creo. no, es que ellos dirigían el MNR. Es que el MNR era socialista democrático. Ujú. El otro era el liderazgo democrático, progresista e inclusive de izquierda, tal vez no marxista, leninista ni eso, pero de izquierda, que era liderado por Mario Zamora, el doctor Mario Zamora, y también por el doctor Rubén Zamora. Entonces, para mí, sectores democráticos progresistas de izquierda, el hecho que no coincidan con todo el credo no significa que no. Y te quiero decir una cosa, más consecuente que Mario Zamora, que me vengan a decir si al final lo asesinaron los escuadrones de la muerte, porque no se plegaron, porque no se vendieron, porque no andaban oliendo las faldas de los buqueles y de los peleles, igual que Monseñor Romero, porque no se plegaron. A Monseñor Romero, cuando él llega, le llevan las llaves de un auto de lujo, un nuevecito, para que lo fuera a retirar a la agencia. Y le llevan las llaves de una residencia en la zona más alta del país, de la ciudad. Y Monseñor Romero le regresa eso. Lo intentaron comprar, lo intentaron intimidar, lo amenazaron. Y Monseñor Romero hizo eso. Llamar a las cosas por su nombre. Que tu palabra sí sea sí, que tu palabra no sea no. Porque el que se vende y comienza a regatear su discurso y que se mueve por allí en las oscuridades, eso no es confiable. No es confiable. Confiable para mí es el que te dice que tu palabra sí sea sí, que tu palabra no sea no. Yo le voy a poner un ejemplo. No sé si es lo más pertinente. En la junta de gobierno, el líder que la primera junta era el coronel Majano. Majano no tenía relación con la guerrilla, ni coincidía con los idearios de la guerrilla. Coincidía en la visión democrática, que había que democratizar al país. Yo lo conozco a él posteriormente y quiero decirles que él fue muy claro. Su palabra sí fue así, su palabra no fue no. Él no se incorporó a la insurgencia, pero tampoco se plegó a los títeres, tampoco se plegó a los bandidos, a los vendidos o a los bandidos, no se plegó. Entonces quiero decirle, tú puedes tener diferencias, pero es de la gente, pues, que yo voy a respetar siempre, porque precisamente le dieron golpe de mano los fascistas de la Tandona. Entonces el gran mensaje no solo para mis hermanos del Salvador, sino cuando viene el fascismo, cuando en los años 30 era el auge del fascismo, eh, estaba un planteamiento de Gramsci que era el bloque histórico, o sea, unir todo, de los frentes amplios antifascistas, la idea de la resistencia contra el fascismo. Ya la resistencia nacional precisamente lleva ese nombre porque en El Salvador, cuando se dio el escalonamiento interventor de los 70,
de la guerra especial de contrainsurgencia de los 70, entonces se inoculó un proceso de fascistización de las dictaduras militares tradicionales que habían surgido con los regímenes de seguridad nacional, pero se les permitió, se les estimuló fascistizarse. Entonces, frente a eso había que tener visiones bien amplias. Entonces me recuerdo que se formó la Resistencia Nacional y quiero decirle que me pareció una visión muy, muy, muy buena. Esta es de las cosas que conversamos con varios compañeros, incluyendo con Felipe Peña, que era el compañero que tenía el enlace con el LP. Nosotros teníamos por la causa proletaria y el rebelde, teníamos un debate, ¿verdad? Nosotros pensábamos que había que ir más allá de la resistencia. Pero lo que sí es cierto, que cuando la bestia del nazismo está comenzando a sangrar a tu mundo y a tu pueblo, es importante que todas las fuerzas cívicas se vuelvan a ver y se unan y se abracen en la lucha. No necesitan casarse, no necesitan abandonar su credo ideológico o político. Lo que hay es construir un consenso alrededor de la restauración constitucional, de la institucionalidad, sobre todo de la garantía de derechos y libertades del pueblo, libertades sociales, libertades políticas, de todo el pueblo. Entonces, esa es mi visión. Podemos estar o no de acuerdo, pero quizá un día, no sé, tal vez el otro año surjan órganos como el de ustedes u otros donde se pueda intercambiar con los compañeros, porque a mí me da un poco de pena que yo soy un hombre de diálogo, que aquí ustedes han sido muy amables y me han leído algunos mensajes, pero quizá en algún momento poder tener un conversatorio, o- 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 porque, eh, como decía, probablemente no tengo la razón, pero esta es mi convicción. Pero uno, si tú quieres ser un revolucionario, tienes que ser un aprendiente toda tu vida. Porque si tú crees que ya aprendiste todo, pues ya te hiciste conservador. ¿Te vas a anclar en eso? Entonces, uno debe ser un aprendiente toda la vida. Después de los 118 años de vida que yo llevo, en los otros 80 que tenga, voy a ser un aprendiente hasta donde me alcance la fuerza. ¿Y de quién se aprende? De la gente, del pueblo. También de gente que elabora mucho pensamiento, pero hay gente que tiene mucho conocimiento. El pueblo tiene sabiduría, sentido común, siente las cosas directamente. Y para eso hay que tener empatía, compromiso. Y hay que hacer política. Política es, desde la ética democrática, política es compromiso, servicio y lucha por tu pueblo. Compromiso, servicio y lucha por tu pueblo. Esa es política. Entonces, alguien que forma una organización política o dirige una organización política, pero no lucha por su pueblo, no denuncia la situación. Se hace bueno, antes se decía se hace el suizo, se hace perdón mi francés, se hace el pendejo, porque tengo mucho respeto por los suizos que fueron muy solidarios con nosotros, incluso algunos hermanos que lucharon hasta el final con nosotros y otros u otras que cayeron. Entonces tú no te puedes hacer el dejo, como dicen. Entonces es importante definir las cosas, eh, hablarle al pueblo, porque el artífice de la restauración democrática va a ser el pueblo, ¿verdad? Ojalá que sea una transición democrática, ¿verdad? Y no sea, eh, pero no hay mal que dure 100 años.
Correcto. Yo creo, Gerson, de que te damos las gracias en realidad, porque bueno, ya llevamos hora y media. Te damos las gracias. Eso ha sido una cátedra y además de eso, toda la información que nos has dado ha sido muy interesante, que yo creo de que, bueno, nos hacen falta este tipo de conversatorios donde en realidad de una u otra forma vayamos aprendiendo un poquito más, como tú decías, ¿no? Que uno es aprendiz toda la vida. Nunca llega uno que diga hasta aquí, sino que uno tiene que seguir adelante. Bueno, no sé, Carlitos, tú sos el que estás dirigiendo, cómo estamos ahí con la cuestión. Y un saludo, pues, compañeros, en realidad, para todos los que están por ahí. Ha sido interesante Un esto. abrazo. Gracias. A ver cuándo estamos de nuevo por acá, Gerson. Te vamos a seguir molestando por ahí, pidiéndote que estés con nosotros. ¿Podemos recibir el nuevo año? Fíjate que el otro tema que teníamos, no lo vamos a poder llevar, pero sí quisiéramos que estuvieras con nosotros para que dieras, no hicieras un análisis de cómo es que has visto tú en la cuestión de este año, cómo ha estado. Y bueno, y tal vez cómo está también, cómo se cree que va a poder estar el próximo año en todos los aspectos, ¿verdad? Que se tienen. Así Sí, que, no, cuentan conmigo los compañeros y compañeras que están participando. eh, y hay también otros compañeros y compañeras, pero conmigo cuentan. Bueno, hay dos alternativas. Una es hacer una especie de apreciación o evaluación de fin de año, o hay otra que me gusta más, me gustaría más, que es la de al iniciar un nuevo año, cuáles son los desafíos, cuáles son las tareas, cuál es el rumbo por donde deben ir nuestros países ante la embestida de un nazifascista. La situación no es la misma. La situación geoestratégica no es la misma, ¿verdad? correcto. Me parece interesantísimo porque tenemos enero heroico, ¿no? En una de esas en enero la hacemos, ¿no? Ya que tenemos ese enero heroico, el 22 de enero, ¿no? Tanto por la insurrección como la marcha de la unidad, ¿no? Y también el 10 de enero la primera ofensiva que se lanzó. En una de esas por ahí hacemos el punto que tú estás planteando que me parece sumamente interesante. Es que además a la gente, tenemos bastantes comentarios por ahí, incluso tenés a gente que discrepa, ¿no? Que está poniendo ahí Eso es bueno, cositas y que eso es agradable, decimos nosotros, que te escuchen, pues, ¿va? Lo bueno que te escuchen, en verdad, y que de eso se es trata. bonito, sí. Claro, Sí, atraes, entonces eso es muy importante para nosotros. Pero como dijo Daniel, ya el tiempito se nos ha ido, pero le vamos a dar un chancecito corto, mire. Se enoja cuando les digo que es corto a esto, vea, a Marvin, a Rafael, para que se vayan despidiendo, ¿no? Así es que vamos a empezar, Marvin, contigo, porque hablando de despedida a la gente. Bueno, Marvin, muchas gracias. Gracias, compañero Gerson, por haber estado con nosotros. Gracias a todas las personas que se conectaron, incluso a los que hacen sus comentarios, pues, pero bueno, adversar, pues, es importante. Saludos, muchas gracias. y Compañero Rafa, agradezco a las personas que me adversan. Justo de eso se trata. Bueno, gracias también, Carlos, Marvin, Daniel y compañero Gerson. Gracias por toda la información. Muy, muy buenísima. Que gracias también a todas las personas que han estado con nosotros y que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, donde quiera que estén. Daniel, Bueno, nada, gracias a todos los compañeros que estuvieron ahí, a todos ustedes que están con nosotros acá, el compañero Jesús en especial, decir a los compañeros que nos sigan, que vean qué es lo que va a hacer. Mañana va a estar este Domingo Intercontinentales, va a estar importante también el tema, ya lo vamos a ir poniendo más adelante y además de eso, también pensando que posiblemente, o sea, estamos por ahí analizando, tratando de ver si podemos hacer una reunión interna. Le vamos a pedir al compañero Gerson que esté ahí con nosotros, donde le podamos hacer preguntas también, que yo creo que van a ser de sumo interés. Ahí vamos a ir avisando en los diferentes conversatorios que tengamos. Van a ser bienvenidos todos aquellos que quieran estar con nosotros ahí y que quieran hacer un debate, eh,
bueno, sano, pues, o sea, que no vayamos a salir por ahí con malas palabras y cuestiones así, porque no es el objetivo eso, pero bueno, estamos simplemente viendo si lo podemos hacer. Así que gracias y bueno, por ahí nos seguimos viendo. Ya, bueno, Abrazos. sí, yo también agradecerles a todos los que han hecho sus comentarios y sigan compartiendo este conversatorio que tuvimos porque da mucha importancia, digamos, que todos entendamos de cómo están las cosas y posteriormente de cómo van a ir las cosas, ¿no? Gracias, Gerson, por tu tiempo, gracias por toda la información que nos han dado, haber compartido. Recordar siempre el comandante Dimas Rodríguez, lo mantendremos siempre la historia en alto, ¿no? Nos vamos a despedir con el tema que caracteriza al Frente Intercontinental. Así es que les deseamos que sean teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos.